Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos aquí en un episodio más de Entre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo estás, José Pablo? Bien, gracias a Dios. Cansado, trabajar y trabajar, pero pues muy animado como quiera para estar aquí. O sea, cansado físicamente, animado Al 100. espiritualmente. Sí, al 100. Finalmente aquí estamos, ¿no? O sea, descansar la tumba. Ando bien al 100, como dice Ando bien al 100. Caloncho. No, me gusta Caloncho, pero bueno. Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante que me gustaría platicar con toda la audiencia y contigo, que es precisamente el tema de cómo cambiar al mundo, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese sentido en nuestro ser cuando conocemos la naturaleza de Dios en nosotros. Queremos que a nuestra sociedad le vaya bien, queremos que a la gente que está a nuestro alrededor le vaya bien. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que lejos, a lo mejor lejos de mejorar, lamentablemente ha ido empeorando con tanta ideología, Sí. con tanta movimientos sociales que han estado sucediendo, la pandemia que hemos estado viviendo, y a veces no encontramos una respuesta a esa necesidad intrínseca que nace en el corazón de una persona que ama a Dios, de decir, me encantaría que a mi hermano le fuera mejor. Y en este sentido, pues quiero preguntarte a ti, Pablo, ¿cómo cambiarías tú al mundo? Yo creo que si me dijeran a mí, por ejemplo, ¿sabes qué, José Pablo? Tu labor literalmente es cambiar el mundo. O sea, te vamos a apoyar. O sea, quién, no sé, ¿verdad? Pero que me digan que te vamos a apoyar, todos los recursos que necesites, tu trabajo es cambiar al mundo, no especifica para bien o para mal. Yo creo que me esforzaría porque la gente se tomara más tiempo para conocer mejor a las personas, o sea, a su prójimo, Ujú. y que dedicaran más tiempo a hacer cosas por otros, ¿no? O sea, a enseñarse mutuamente, a darse cuenta que dependemos los unos de los otros y, o sea, que dependemos del servicio que nos damos unos a otros para avanzar y para que nos vaya bien. O sea, me llamó la atención que ahorita empezabas hablando sobre, oye, pues queremos que nos vaya bien, ¿no? O sea, y muchas veces por Sí. querer que te vaya bien a ti, o sea, empujas o haces un lado a otra persona para que no le vaya bien, porque si le va bien a ella, ¿cómo me va a ir bien a mí? Sin embargo, yo veo un ejemplo muy claro en la vida de Jesús, de lo que él hizo para cambiar la vida de algunas personas y de cómo es que dejó un modelo establecido muy claro para cambiar el mundo, que toca en parte estas cosas que menciono, sobre invertir tiempo, pasar tiempo con otras personas, conociéndolos, viendo cuáles son sus necesidades, enseñándoles, etcétera. Eh, y bueno, para contestar tu pregunta de manera muy puntual, después de ya De toda la de toda explicación. la explicación, yo creo que si a mí me dijeran tienes que cambiar el mundo, yo me esforzaría porque se aplicara a gran escala el modelo de discipulado de Jesús. Wow. Que no necesariamente involucra multitudes para todos. No sé si me explico. Sí, y que para esto hay muchos temas de cómo explicar esto, y Ujú. ahorita vamos a abordar ciertos temas sociológicos muy importantes también. El tema es, algo que me despertó mucho fue también precisamente cómo la autora de Modelos de Transformación divide las responsabilidades de la iglesia en dos. Y ella habla de dos cosas, ¿no? Del modelo cuantitativo y el modelo cualitativo. Cuando ella habla acerca del modelo cuantitativo, ella habla acerca del evangelio, de estar dando las buenas nuevas a todos y que nos enfocamos en la cantidad de personas que han recibido, vamos a decir, la Ujú, salvación, ¿no? ujú. Que al final de cuentas nosotros concebimos como un aspecto natural del cristianismo o de seguir a Jesús como, como el producto de una buena sociedad. O sea, Sí. si entre más cristianos hay, mejor Mejor nos va a ir sociedad a todos. debería de. Claro, claro. Pero O sea, ella dice, así lo sí, vemos así lo nosotros. vemos, y Ujú. por lógica, ¿no? Por lo que Jesús hace en tu vida, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, tú no me vas a dejar mentir, cuando conociste a Jesús, ¿te hiciste mejor o peor persona? Pues ha sido todo un proceso, pero yo creo que soy mejor persona que antes, Ok, definitivamente. sí, sin afán de pensarlo, la Sí, verdad es que mi calidad de vida también ha mejorado sí, mucho. sí, definitivamente. Pero el tema es que hay otro enfoque que se le llama el modelo cualitativo. El Ujú, modelo cualitativo es precisamente donde entra este tema de los modelos, del discipulado. ujú. Y muchas veces esto se refiere a la parte de educación, a la parte de carácter, a la parte espiritual. Es mucho más complicado mostrar resultados o explicar, por ejemplo, la calidad de un café,
la calidad de, vamos a decir, nos metemos ya con temas de calidad, de cualidad, del ser. Sí, sí, Y sí. es ahí donde las cosas se complican, Claro. ¿no? Porque lo hemos comentado ya nosotros en algunos momentos. El tema es, sí, ya recibiste a Jesús, pero ¿qué sigue? Sí, exacto. No, O sea, es que es muy fácil, entre comillas, y con todo el respeto del mundo a las iglesias que son muy grandes. Digo, los dos pertenecemos a organizaciones donde pues, hay una buena cantidad de gente finalmente. Sí, No se menosprecian a las iglesias grandes ni nada, no quiero que esto se interprete así, pero es muy fácil llenar muchas sillas. claro. Cierto punto. O sea, es muy fácil decir que, no, hombre, en la iglesia tengo 500 miembros, o llené un estadio con 10,000 personas, 70,000 personas, llené el Universitario, el Azteca, o N, ¿no? O sea, eso es muy fácil, pero decir, ok, ahora tengo, no sé, 70,000 cristianos nuevos que se convirtieron en una cruzada, o sea, evangelística, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios, de verdad, se agradece y estoy seguro que a Dios le encanta eso, Claro. que más personas le conozcan. Sin embargo, es ok, estas 70,000 personas ya dijeron, sí, me identifico como cristiano, pero ¿qué cambió de 10 segundos antes de que se identificaran como cristianos a 10 segundos después de que se identificaron como cristianos? O sea, el cambio en sus vidas no va a suceder en ese momento. Claro. Me explico. O sea, y no porque el mundo o una ciudad tenga 70,000 cristianos nuevos significa que va a haber un cambio en la ciudad, ¿no? Sino que atendiendo esto que tú decías, ¿qué sigue después de que dices, sí, efectivamente, yo me identifico con Cristo y Él es mi Señor y mi Salvador? ¿Qué? O sea, ¿qué pasa, no? Sí, y es ahí donde tiene que haber ese punto en el cual tiene que haber un seguimiento y de un proceso donde tú te internas o tú invitas a la persona a internarse a un proceso de conocimiento de Dios y de Él mismo. Sí. Porque estamos de acuerdo que conforme nosotros vamos conociendo a Jesús en nosotros mismos, van cambiando preceptos, van cambiando convicciones, van cambiando costumbres. Es decir, a mí nadie me obligó a tomar decisiones, vaya, firmes en mi vida. Sí. Yo las empecé a tomar a partir del conocimiento y el amor que le empecé a tomar a Dios. Sí. Y ese discipulado, como lo estamos diciendo, que es precisamente lo que significa el discipulado es educación o doctrina. Esa es la raíz de discipulado. Claro, la palabra. Claro. Entonces, te habla de algo mucho más profundo, de algo mucho más, de un proceso mucho más allá del simplemente tomar una decisión. Sí, más allá de decir, oye, José Luis, ¿quieres ser cristiano? Claro. Sí, sí quiero. O sea, pues es todo un de que, ok, que uno quisiera ser cristiano, pero, por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, y también, o sea, vale la pena aclarar que esto que estamos hablando no es el hilo negro, está aquí en la Biblia. Sí, claro. Y es algo que lamentablemente muchas veces hemos dejado de hacer como individuos en lo particular, ¿verdad? Pero no es nada más como decir que, sí quiero ser cristiano y ya, sino que implica pasar todo un proceso que no quiero que se entienda como tienes que pasar un proceso de prueba para ver si eres digno. No es eso lo que estoy tratando de decir, sino decir, tienes que pasar todo un proceso y un tiempo en el que tu carácter va a ser moldeado y transformado poco a poco hasta que te parezcas más a Jesús, de manera que seas y que tengas, en donde sea que estés en la vida, la influencia que Jesús tendría si estuviera ahí. Exactamente. O sea, pero eso toma tiempo, no es algo que cambia de la noche a la mañana, ¿sabes? O sea, fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención porque aquí es donde empezamos a vislumbrar el poder de los modelos. O sea, el modelo que estableció Jesús a mí me sorprende cuando nosotros leemos la mayoría de las veces en que Jesús se dirigía hacia la multitud, sí. Hablaban parábolas, pero una vez que hablaba con los discípulos, se volteaba y hablaba nada más con los 12 en intimidad, vamos a decirlo así, en calidad, ahora sí, les decía, ay, es que no han comprendido, pero bueno, se los explico. Eso sí. Me explico. Entonces, ese modelo de decir, probablemente Dios no esté buscando instituciones eclesiásticas grandes. Probablemente esté buscando calidad en sus miembros. Sí. Calidad Jesús en tuvo sus corazones. 12 discípulos. Claro. O sea, y de hecho, más atrás en Mateo, bueno, no me acuerdo exactamente si es en Mateo, ¿verdad? Pero habla de que se tomó su tiempo para escogerlos. Que lo seguían muchos y que filtró. O sea, lo seguían muchas personas, luego un poco menos, y luego de esos menos que le seguían,
tomó a 12 específicamente. Y Sí. pasó un buen rato orando pensando en a quién iba a escoger y finalmente tomó una decisión porque, claro, para Dios no se trata de los números. Claro que quiere que todos le conozcamos, pero ahorita que tú decías, Dios, yo creo que más que estar buscando que haya, no sé, miles y millones de cristianos, quiere tener muchos hijos y los hijos, la relación padre-hijo se construye con el tiempo y sobre todo quiere tener muchos discípulos, ¿no? O sea, por eso dice ahí en Mateo 28, que les digo, o sea, no es el hilo negro, vaya. O sea, está aquí en la Biblia. Solo estamos recordando. Solo estamos recordando exactamente y tratando de ver cómo es que si aplicamos lo que la Biblia ya nos dijo que hiciéramos, lo que Dios nos dijo a través de la Biblia que hiciéramos, pues creemos que podemos ver un cambio en nuestra sociedad, ¿no? Dice, Jesús se acercó, esto es cuando Jesús está a punto de ascender al cielo, ya al final de su vida en la tierra. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy Señor sobre todas las cosas. Ajá. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí me llaman la atención varias cosas. O sea, primero, el mandamiento, ve, ¿no? O sea, tú tienes que hacer algo. Es decir, el mundo, si implementamos este modelo, no va a cambiar mágicamente con nada más, o sea, decir que quiero que cambie, ¿no? Sino que tú tienes que ir por la gente. Claro. Tienes que esforzarte en acercarte a la gente, a uno. No todos van a tener, no todos van a tener, ¿verdad? Miles de discípulos o cientos o lo que sea. A lo mejor algunos en toda nuestra vida vamos a tener 2, 3, 4, 5, 10 personas que tocamos, ¿no? Porque Dios a cada quien nos da diferentes responsabilidades. O sea, ve a todas las naciones, ¿no? Dice, y el 20 dice, enseñándoles, o sea, enséñale, transmítele un conocimiento, y la transmisión del conocimiento no es tan simple como decir de que ten este conocimiento, sino que tómate el tiempo y dedícale el tiempo para enseñarle que guarde todas las cosas que yo les mandé, está diciendo Jesús, sí. Dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y me llama mucho la atención porque ¿qué es lo que le enseñó Jesús a sus discípulos? Obviamente les enseñó muchas cosas, Claro. pero dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, eso, porque eso va a hacer la diferencia en el mundo. Claro, y hay que recalcar, o sea, ¿por qué es tan importante para nosotros poder comprender el poder del discipulado y el poder de los modelos, vamos a decirlo así? Porque hay muchas formas de decirlo, Sí. pero el poder del discipulado, porque al final de cuentas, la calidad que nosotros tengamos de ciudadanos es la calidad que vamos a tener de gobierno. Por eso es muy importante comprenderlo. Porque al final de cuentas, yo siempre le digo a la gente que visito todos los días en sus casas y que me dicen, no, es que todo es lo mismo, todo es corrupción, todo es, no creemos en nadie. Sí, eso en la campaña. Sí, dices, claro, ¿no? o sea, hay una noción de voy a culpar a alguien más por mi desgracia que a mí mismo. O sea, para la mayoría de las personas, y sí en parte tienen razón, lamentablemente la culpa de todo es el gobierno. Sí. Y el tema es que no nos damos cuenta, y es lo que les digo a ellos, no nos damos cuenta de que esas personas que nos están gobernando no son de Marte. Son de aquí, salieron de nuestras colonias, de nuestras calles. calles. O sea, salió de nuestra propia cultura. De nuestras entrañas, o sea. Si nosotros tenemos un gobierno corrupto, es porque nuestra cultura es corrupta. Claro. Y eso es algo que no hemos podido comprender. Sí. Entonces, por eso para mí, a mí me encanta mucho un ejemplo que da Richard Hayes, y él dice lo siguiente, dice, los modelos tienen mucho poder, y él siempre lo pone con la analogía de Karate Kid, ¿no? Cuando le está enseñando al niño a hacer karate, le dice, pinta hacia arriba, pinta hacia abajo. Sí. Y luego la barra de que los carros, el encerado, no me acuerdo. Encera, quita cera, encera, quita cera. Y él decía, pero ¿por qué? Ya me cansé de pintar. Sí, no lo entendía. Solamente te estás aprovechando de mí. Sí. Sí. Y tú decías, chinelas. Y él en ese momento le dijo, bueno, entonces ¿quieres pelear? Y empezaba a pelear y... Sí.
se daba cuenta de que le estaba enseñando karate. Claro. Y ese es el poder de los modelos. Sí. Con modelos, me gustaría acotarlo para efectos de los que nos escuchan y a lo mejor necesitan un poquito más de contexto. ¿A qué te refieres con modelos? No, obviamente me refiero a que nosotros nos convertimos en modelos de la naturaleza de Jesús para otros. Tú te vuelves un modelo de Jesús aquí, me explico, como embajador del reino, a eso me refiero. Sí, o sea, con modelo te refieres a hacer las cosas como Dios dijo que se tenían que hacer. Ajá. O sea, seguir cuando hablamos de modelo, de que los modelos tienen poder, nos referimos específicamente a que el modelo de Dios tiene poder. O el modelo que sigamos, ¿no? Sí, Finalmente. sí, claro. Pero obviamente estamos hablando de que si seguimos el modelo de Dios, pues vamos a tener éxito en esto que estamos platicando, de cambiar a una sociedad. Sí, definitivamente Dios diseñó el discipulado de tal manera que nosotros podamos transmitir la cultura del reino de persona a persona. Sí. Fíjate que regresándome tantito a esto que decías ahorita sobre la gente que te toca escuchar que te dicen de que no, es que todo es lo mismo y que tú mencionabas, decías, pues es que sí, efectivamente, todos son lo mismo, pero porque son producto de la sociedad, o sea, no aparecieron de la nada, no son de Marte. Claro, el los que no candidatos. tranza no avanza, me explico. Eso exacto, es un precepto no exacto que se ha cernido. O sea, es un precepto que se ha cernido y que se ha enseñado de generación Ajá. en generación. Y en ese sentido, fíjate que me acordaba del debate que hubo hace poco de los candidatos a la alcaldía de Monterrey. Sí. Y me llamó mucho la atención la intervención de uno de los candidatos en particular, Naranjas. Él decía algo que se me hizo muy interesante, pero que creo que estaba un poco incompleto. Él decía, tocaba este tema, ¿no? O sea, como de quién es la responsabilidad o por qué están los mismos de siempre en las boletas y la misma clase de persona más que los mismos personajes que también se reciclan bastante los candidatos de repente de un municipio a otro. Pero decía, ¿por qué? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Los rojos. ¿no? No es cierto. Los azules también, ¿verdad? Pero bueno, total, él decía, no, la responsabilidad, con una oratoria, cállate, ¿no? Casi le creo. Él decía, no, es que la responsabilidad y la culpa es nuestra porque hemos votado por ellos y los hemos permitido llegar al poder y seguimos votando por ellos. Y en parte tiene razón, o sea, que haya corruptos en el poder es culpa nuestra porque les hemos votado por ellos, sí, pero también, o sea, igual, no aparecieron de la nada y los elegimos. Claro, no llegaron sino que, solos. A ver, los criamos. ¿Estás de acuerdo? Con frases como esta, es decir, el que no tranza no avanza, que son frases que a veces la escuchas y dices, pues, no, es que eso está mal, pero dices, pero en la cultura aquí tiene razón. O sea, lamentablemente, y no con esto no quiero decir de que estoy de acuerdo con esa frase o que así trato de vivir mi vida, definitivamente no. No, pero es un Pero precepto. que dices de que, pues sí, la gente lo cree, y si todos lo creemos, pues definitivamente se vuelve realidad y se vuelve una ley. Es un modelo, precisamente, lo que platicamos. Es un modelo. Es un modelo claro. de hacer las cosas. Pero bueno, regresando a lo que decías de que Dios nos dio esta capacidad de transmitirnos o de transmitir la cultura de persona a persona. Ese es un ejemplo de cómo es que hemos usado algo que Dios nos dio, que es esta posibilidad de transmitir el conocimiento, porque es la manera en que avanzamos y construimos sociedad, pero con el modelo equivocado. ¿Me explico? Se ha pasado de generación en generación, el que no tranza no avanza. Entonces, eso ahí hay que romper la cadena en lo que estamos transmitiendo. Hemos sido muy pasivos en eso y precisamente hay un estudio de D. Wrong que se llama The Over-Socialized Society of Men, que habla precisamente de los modelos. Ustedes lo pueden checar ahí muy fácil en internet, está muy sencillo, pero está muy bueno. Y él habla acerca de una distinción de la actividad, de la activa o pasiva generación del modelo en el hombre. Y él decía que hay posiblemente 3 tipos de manera en que el hombre se concibe a sí mismo como un objeto. Esta es la primera. Se concibe al hombre como un objeto subyugado por las influencias externas que él no controla. Es decir, los hombres se ven como una consecuencia. Una consecuencia de sus circunstancias. Y no tengo nada de responsabilidad al respecto. Exacto. Ahí le hablamos al victimismo, ¿no? Estas son diferentes maneras de pensar, o sea, decir, aquí de en modelos. México estamos mal porque pues así nos tiene el gobierno. Exactamente. La segunda es, se piensa que el hombre es un sujeto activo y actuante y, al mismo tiempo, un objeto influenciado por su medio ambiente. O sea, si sí tengo alguna responsabilidad, yo puedo actuar, pero también, pues, soy víctima de lo que me sucede. Algo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces,
Y la tercera es, se concibe al hombre como sujeto activo, no influido por su medio. O sea, decir, simplemente soy 100% responsable. Exactamente. Y cuando yo leí esto, porque es un documento sociológico, eh, luego empecé a pensar y decir, bueno, estos podrían ser los 3 niveles de actividad en que algunos de nosotros podríamos estar. Sí. ¿Quién fue tu modelo? O sea, si tu modelo fueron tus circunstancias o lo que tú veías, vas a estar en un nivel de victimismo. Sí, es decir, yo soy producto de lo que me pasó. Ya. Exactamente. Digo, para bien o para mal, ¿verdad? Obviamente. Pero sí. Y el segundo es cuando estás en medio. Y ese sí, no, o sea, y hay mucha gente que está en medio, ¿eh? O sea, por ejemplo, sí, no, es que sí, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio, la verdad, ya hace falta y tenemos que hacer algo. Pero solamente publican algo en Facebook. Ajá, ¿Estás de acuerdo? ajá. O sea, y dicen, no, ya di mi opinión. Sí, y la exacto. segunda es de alguien que realmente está buscando hacer una reforma, Sí. que es el que se mueve, se concibe Sí. como sujeto activo, no influido por su medio. Sí, o sea, que dice, ¿sabes qué? A esta cadena de transmisión de conocimiento, de decir, el que no tranza no avanza, por regresar a ese ejemplo, le voy a poner un alto y no voy a dejar que me afecte a mí. Yo no voy a hacer tranza y aún así voy a avanzar. O sea, ese es el, digamos que, el ideal, por así decirlo, que cumple con el mandamiento de Jesús, decir, ve, o sea, haz algo. Si te fijas, Jesús le dice a los discípulos, id, no les dice, sean producto de sus circunstancias o de que, bueno, pues ustedes ya son discípulos y ahí se queda, sino que los pasa de ser, ustedes ya recibieron un mensaje, porque no podemos negar que efectivamente somos influidos de alguna manera, o sea, siempre hay una somos influencia. Sistemas abiertos. Exacto, o sea, está bien. Pero ahora que recibiste esto, ve y haz algo al respecto, pero haz lo correcto, ¿verdad? Obviamente, o sea, y eso yo creo que eso es el modelo correcto, o sea, decir, hacer algo, tomar una acción, pero con base a qué modelo, a qué cosa, qué vamos a enseñar, qué tenemos que enseñarle a otras personas. Claro, en este sentido se me viene a la mente luego el de la verdad los hará libres, ¿no? En el sentido de Jesús vino a romper esa esclavitud, no solamente física, ¿no? La vino a romper en mental. Sí. O sea, hemos visto que las generaciones de hoy en día están lamentablemente esclavizadas y victimizadas por toda la cantidad de información que están recibiendo. No saben qué hacer con ella. Sí, o sea, no saben qué es verdad, no saben qué es mentira, están saturados. Exactamente, los saturas tanto que no les da cabida a pensar en algo más que en lo que te están poniendo en la mente. Sí, haz de cuenta que no tienes tiempo ni de masticarlo. Exactamente, entonces eso inhibe, o sea, muchas veces nos hemos preguntado por qué hay tantos casos de ansiedad. Imagínate una persona que está recibiendo información todo el tiempo, no tienes descanso. Sí. Vas en tu coche, o sea, te despiertas, ves tu celular, ¿no? Segundo, ves las noticias, sigue información, manejas tu carro, panorámicos todo el tiempo te están sobresaturando de información. Sí, es pesado. Y no descansas. Entonces, el tema es que Jesús cuando viene a ti, te libera precisamente de esa esclavitud mental y pasas, vamos a decir, al segundo tipo de modelo que podría llegar en el cual dices, sí soy, pero un poquito de acá, sí soy, pero un poquito de acá. Sí soy, o sea, sí es cierto, o sea, tengo que hacer algo, pero ¿cómo le hago si la cosa está como está? O sea, si estas circunstancias me lo impiden y ni modo que yo las cambie. O sea, sí quiero, sé que algo tengo que hacer, pero pues no, o sea, pues qué, pues ni modo, mira cómo están las cosas. Y ya el tercero es cuando ya completamente has asimilado la identidad de Jesús, sí. Que ninguna circunstancia obra sobre ti, pero Jesús es quien define tu cultura, tu forma de actuar, tu forma de emprender, tu forma de dirigirte hacia la gente, cómo la vas a amar. Es ahí donde ya hay una madurez, vamos a decirlo, una calidad que tú obtuviste a través de tener a alguien que te ha estado discipulando durante todo ese tiempo y que tú más tarde vas a replicar ese modelo hacia otros. ¿Me explico? Sí. Tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón en esa parte que mencionas. Y algo que me gustaría tocar también, o sea, para continuar, ¿no? Obviamente, es que muchas veces vemos el discipulado como algo muy místico. Que no, solo algunos pueden discipular. Pero claramente aquí, o sea, el discípulo discipula, obviamente, ¿no? Eso es... Claro. Pero a lo que voy es que muchas veces pensamos que no, es que el discipulado tiene que ser de que
tienes que ir con alguien y decirle, vente, vamos a sentarnos a leer la Biblia 2 horas, y vamos a llenarnos de Dios. Y obviamente eso no está mal, ¿verdad? O sea, leer la Biblia 2 horas, que mis respetos, a los que lo hacen, muy bien por ellos. No, o sea, claro que es importante leer la Biblia, no estoy menospreciando eso, simplemente 20 minutos. Simplemente digo, el discipulado, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo discipuló Jesús a sus discípulos? Válgame la redundancia. Los traía con ellos. Los traía con él, exactamente. Pasaba tiempo con ellos. O sea, a veces, o al menos, por ejemplo, ahorita en Monterrey, en particular, que es donde estamos, y seguro otras personas que nos escuchan de otras ciudades o lo que sea, vivimos vidas tan ajetreadas, tan llenas de tantas cosas, que como cristianos es lo último que nos pasa por la mente, es que tenemos un deber y un mandamiento de parte de Dios de ir y enseñarle a otros el evangelio. Y muchas veces nos han enseñado como que no, es que tienes que salir a evangelizar, o sea, tienes que salir a gritar a la plaza de que Cristo viene y que que se tienen que arrepentir y que tienen que recibir a Jesús en su corazón, y es eso, y también luego es el discipulado, pero el discipulado es de que cuando vas a una clase antes del culto, claro, que dura, no sé, 1 hora, 2 horas de cimientos bíblicos, o escuela de formación cristiana, no sé, cada iglesia le llama diferente, lo que sea, y eso es el discipulado. Ya alguien que pasó por todo ese proceso de que le enseñaron un chorro de Biblia, ya fue discipulado. Sí y no, yo pienso, ¿no? O sea, porque Jesús, ¿qué hizo? Pasó tiempo, como decíamos ahorita, con esas personas, con esos 12, enseñándoles, transmitiéndoles las verdades del reino, verdades que él ya vivía, y se los transmitía. Y de la misma manera yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Como cristianos, obviamente, que estamos, digamos que en cierto nivel de experiencia, por así decirlo, pues siempre tienes que buscar a alguien más maduro que tú, que te siga enseñando, ¿no? A quien rendirle cuentas y demás, ¿no? Y de quien puedas aprender. Pero a su vez, conforme tú vas creciendo, tienes que procurar ir transmitiendo lo que tú estás aprendiendo a otros. Y esto no implica subirte a predicar un púlpito, lo cual, o sea, está bien, ¿verdad? No digo que esté mal. Sí, que bueno, se necesitan pastores y predicadores, evangelistas, etcétera. Sino que implica ¿sabes qué? Le voy a dedicar de mi tiempo a esta persona. Claro. Me voy a interesar en su vida. Le voy a preguntar cómo está. Voy a preguntar qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa. Y conforme vayamos pasando tiempo juntos, si yo tengo a Dios en mi vida, y si yo tengo una relación con Dios, eso se va a dar naturalmente, se lo voy a transmitir a la otra persona. Si no lo tengo, no, ¿verdad? Pero si sí lo tengo, esa persona va a poder recibir esa lección, la va a poder aplicar en su vida, porque la va a estar viendo aplicada en mi vida, si yo lo comparto con el ejemplo, no nada más como que, oye, tú tienes que hacer esto, porque la Biblia dice así, sino es de que, oye, pues estamos pasando tiempo juntos y en nuestra interacción tú te das cuenta que ya hago las cosas de cierta manera. Y a lo mejor me preguntas, oye, ¿por qué lo haces así? Y tú vas a decir, pues es que la Biblia dice esto, esto y esto, ¿no? Y así recibes tú ese conocimiento que lo viste en mi ejemplo y luego se lo transmites tú a otra persona una vez que lo aplicas en tu vida. Y eso transforma tu vida y eso transforma la vida de otras personas. Y finalmente nos vamos pareciendo más a Jesús y finalmente empezamos a tener esa influencia positiva del reino de Dios en donde sea que estemos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras familias, pero todo eso toma tiempo que nos tienen que dedicar y que nosotros tenemos que dedicar a otros. Claro, yo creo que sí nos ha funcionado mucho. Bueno, vamos a decirlo así, lo hemos hecho a través de la institucionalización del discipulado. Es bueno, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros también somos agentes de discipulado. Sí, claro. El dedicarle tiempo a tu primo, dedicarle tiempo a tus amigos que están cerca de ti y que vean precisamente tu estilo de vida es lo que fortalece. Y aquí es donde nosotros llegamos a una conclusión muy interesante. Que es discipulado produce cultura. Sí, claro. Eso es lo que debería de producir un discipulado, una cultura del reino, una cultura de Dios. Sí, es como, perdón que te interrumpa, me acordé para que no se me vaya la idea. Igual, si tú también de repente me interrumpes con confianza. Que dice, cuando están, un momento, no me acuerdo exactamente de la cita, pero la ponen ahí en las letritas abajo, el equipo de medios que sabe hacer eso. No, cuando se están peleando los discípulos y les preguntan como, ay, ¿quién va a ser el mayor? O sea, ¿quién es el más importante? ¿Quién de nosotros, Jesús? ¿Verdad? O sea, y que Jesús les dice que pues es que quien quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Sí. O sea, y eso es un cambio de paradigma del mundo bien cañón, ¿no? Al menos, regresamos al caso de México, aquí en México tú tienes que fregarte a alguien más. Tú tienes que ser
el más fregón para fregarte a alguien más para que esa persona no te friegue a ti. Pero Jesús dice, no, tú tienes que servir a los demás. O sea, y cuando logremos tener ese cambio de cultura en nuestras mentes, es decir, yo tengo que servir a los otros, yo vivo para servir a los demás y no vivo para mí mismo ni para alcanzar mis objetivos nada más, sino que vivo para hacer de la vida de otros mejor, para la vida de mi jefe, hacer que sea más fácil, que sea mejor, la vida de mis compañeros de trabajo, la vida de mis papás, de mis amigos, de mis primos, de quien sea, donde estés y donde te rodees. En ese momento las cosas van a empezar a cambiar. Y si esas otras personas lo entendieran también, nos servirían a nosotros y nosotros a ellos. Y se crearía un círculo virtuoso, ¿no? Cuando logremos ese cambio de cultura. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando empecemos a dedicarle tiempo a la gente, enseñarles eso. Y no enseñárselos de manera de decir de que lección número 1, sirve a los demás. Institución, esta es la regla, esto es lo que tienes que hacer. Sino cuando se lo transmitamos con nuestro ejemplo y con nuestras vidas. Cuando el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, se lo vamos a poder transmitir a otra persona. Y esa persona a otra persona. Y así sucesivamente. Como decías ahorita, es bueno que lo hayamos institucionalizado. Sí, qué bueno que tenemos clases, academias, libros, cursos, escuelas. Claro. Qué bueno. Pero Jesús dice, id y haced discípulos. Dedícale tiempo a alguien más. Enséñale. Claro, o sea, y es una tarea más de no solamente venir a la iglesia. Sí, me explico, claro. Tienes la responsabilidad de tú transmitir eso. Y fíjate que o sea, te voy a comentar, Rapi, algo muy importante. ¿Por qué es tan importante hoy en día y en estos tiempos el tema del discipulado? Me llamó mucho la atención un video que sacó Agustín Laje recientemente. Saludos a Agustín Laje. Que nos está viendo por ahí, obviamente. Que nos va a ver, claro que sí. Vino, de hecho, hoy en la mañana y no alcancé a verlo. Hijo de su benditas campañas. Pero el tema es que él tocó un tema muy fuerte. Que hablaba acerca de revolución molecular. Y todo esto a raíz de lo que estaba pasando en Colombia. Ya ves toda la revuelta. Al presidente se le ocurrió hacer una jugada fiscal muy mal pensada. La intención era buena, pero muy mal pensada. En fin. No estamos aquí para criticar ningún país. El más tema que nuestro, ¿verdad? es que uno de los políticos de Colombia publica en su Twitter. Sí. Esto es una revolución molecular. Oh, cállate. Todos los movimientos feministas, LGTB, empezaron a tirarle que conspiranoico. ¿Por qué? Porque pensaban que tenía que ver algo con las vacunas. Ah, ok. Pero no tiene nada que ver. Sí. Eso es un término sociológico y es lo que te quiero explicar. Sí. Félix Guattari, que es un autor intelectual sociológico, él trajo al tema, por ahí del 68, el tema de revolución molecular. Y él explicaba que después de que la izquierda terminara de su lucha en un tema económico, ya no iba a ser un tema macroeconómico o macropolítico. Ya no iba a ser un movimiento molar, vamos a decirlo. Iba a ser más bien un movimiento micropolítico. Microsociológico. ¿A qué se refiere ahí? A los pequeños grupos. Yeah. Hoy en día hay dos estrategias que se ciernen en esto por parte de la izquierda y es muy importante que los entendamos. El paradigma de Foucault es precisamente la homogeneización de movimientos, eslabones como cadenas. Es decir, hace 2, 3 años, 5 años, nosotros veíamos que se empezaba a alzar el movimiento LGTB, ¿no? A raíz de pequeños grupos. Sí. Y de repente llegaron las feministas y dijeron, nosotros también. Y entre ellos empezaron ambientalistas, todos los grupos empezaron a hacerse se empiezan a encadenar y empiezan a ser fuertes entre sí hasta cierto punto, hasta formar una especie de nuevo frente político. Y esta es el modelo de homogeneización. Ni siquiera voy a intentar corregirte. Homogénea. Entonces, sí, que lo hace uno solo. Sin embargo, la revolución molecular no contempla esto. Ya dice, no, ya somos entes diferentes y provocamos el caos como individuos independientes. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema en esto? Que hoy en día el movimiento social ya no se está centrando en un aspecto económico, sino se está centrando
en el aspecto cultural. Sí. Esto es algo que no hemos entendido Sí. aún. Y que como iglesia se nos ha dormido. Exactamente. Porque nos están Nos están comiendo el mandado. Nos están comiendo el mandado, exactamente. O sea, porque ellos sí están, le llaman obviamente, nosotros a veces decimos, están adoctrinando, pero ellos simplemente están discipulando a su gente. Claro. Están tomando a gente con crisis de ansiedad o en situaciones complicadas o simplemente personas normales. O sea, esto no se trata de hacer menos ni más a nadie. Simplemente están tomando personas, les están dedicando tiempo, les están dando atención, les están enseñando las bases de algo, les están enseñando una cultura y lo están poniendo en práctica y esos van y le enseñan a otros, que le enseñan a otros, que le enseñan a otros. Y claro, lo están intentando institucionalizar a través de la educación y hay una lucha muy fuerte al respecto por eso. Sin embargo, ese no es el tema. El punto es, ellos están discipulando conforme a su evangelio, a su concepción de lo que es la verdad y nosotros lo hemos dejado de hacer. Y nos concentramos mucho en decir, más cristianos, más cristianos, más cristianos, pero mejores cristianos. O sea, le estamos dedicando tiempo, le estamos enseñando, estamos dedicándoles horas de nuestras vidas para simplemente darles un lugar, abrazarlos, darles un espacio que puedan crecer, transmitirles las lecciones de nuestras vidas, ser congruentes también. O sea, porque muchas veces los de aquel bando, ¿no? O sea, los de todos estos movimientos nuevos que hay ahora, desde los ambientalistas, LGBT, las feministas, etcétera. O sea, pues, finalmente ellos lo que están haciendo es, están enseñando, están pasando tiempo con ellos, están dándoles una identidad y nosotros creemos que nada más se trata de que venga la gente a la iglesia y que ya con eso va a ser suficiente y con que aquí nos paremos a orar o nos sentemos a orar, nos arrodillemos a orar y es que eso va a traer libertad. Claro, la oración es muy poderosa, pero si no tomamos nuestro rol como iglesia de discipular a la sociedad, y la sociedad es ¿quién? La gente. Y no nos metemos en las vidas de las personas, no de manera invasiva, sino con un interés genuino en su bienestar, pues entonces pues nos van a seguir comiendo el mandado. Y el cambio cultural que vamos a ver, vamos a ver un cambio cultural, pero no necesariamente el que queremos ver. ¿Por qué? Porque dejamos de discipular y de enseñar el evangelio y las verdades que están aquí en la palabra de Dios a otras personas. Lo dejamos de hacer y llegaron otros y los discipularon por nosotros. Exactamente. Y de repente, ¡pum! ¡Ay, es que cambió el mundo! ¿Qué pasó si las cosas estaban tan bien antes? Pues dejaste de enseñar. Claro. Dejaste, y no quiero decir dejaste de predicar o dejaste de hacer eventos masivos. Simplemente estabas distraído o estabas tan ocupado con tu propia vida que no te interesaste en la de los demás. O como iglesia nos preocupamos tanto por los programas aquí al interior que dejamos de salir a dedicarle tiempo a las personas y discipularlos para que conozcan la verdadera identidad de Dios como hijos de Dios, que la Biblia más que ofrecer, ¿verdad? Que es la verdad, ¿sabes? O sea, así es. Dejamos de hacerlo, por eso cambió el mundo como cambió, actuamos sorprendidos de repente y le echamos la culpa a ellos. No, es que ellos están queriendo hacer las cosas mal y claro, traen un mensaje equivocado, o sea, más que un mensaje equivocado, traen mentiras y lo que tú quieras, pero finalmente, a ver, eso pasó porque nosotros se los permitimos, porque nosotros dejamos de crear discípulos, cosa que no sucede cuando ya es un estadio de 70,000 personas y les preguntas si quieren aceptar a Jesús. Otra vez, eso es bueno, pero eso no es discipulado. Exactamente. O sea, por eso es tan importante comprender ahorita la estrategia que se está utilizando de manera social hoy en día, que es precisamente la revolución molecular, porque precisamente los discipulados podrían permitir eso, pero a la inversa. Sí, exacto. Me explico, una revolución molecular social, pero con conceptos de reino, con una cultura de reino. Claro, que se establezca primero en los corazones de cada persona, como se establecen estas mentiras de muchos movimientos nuevos, ¿verdad? Y que se traduce en acciones sociales. Si nosotros nos dedicáramos a transmitir el reino de persona a persona, no nada más predicándoles, sino pasando tiempo con ellos, enseñándoles con paciencia. Si nosotros hiciéramos eso, pues entonces veríamos un cambio de la cultura, pero de la cultura del reino. Fíjate, este libro fue escrito en el 68, ya cuántos años llevamos, ¿no? Pero nunca es tarde para recapacitar. Entonces, para terminar, me gustaría en algún momento hablar estrictamente de revolución molecular, es un tema muy interesante. Para terminar, José Pablo, mi conclusión sería precisamente que el discipulado produce una nueva cultura y que nosotros somos responsables como amantes de Dios principalmente
y que la naturaleza de Dios por sí misma es una naturaleza multiplicadora. Claro. Pero no solamente en número, en calidad. Sí, exacto. Entonces, la educación es muy buena, todo es muy bueno. Sí, el gobierno. Todo, la pero economía, podríamos tenerlo mejor si tuviéramos si todos tomaríamos la tarea de discipular. Y para mí, esa sería la manera correcta. Sí. Porque muchas veces pensamos, o sea, para terminar, no, es que cuando lleguemos a gobierno, ok, llegas tú a gobierno y luego los 1,200 puestos en gobierno ¿Qué? que vas a tener que, me explico, o sea, Que, puede llegar una felicidades, persona, va a ser un alcalde cristiano. Yay. pero ¿Qué? tienes a un servidor público que te está haciendo tranzas por abajo, o sea, ¿cómo le haces? Tienes que llenar, en este caso específico de Congreso, ¿verdad? Y de gobierno. Y puedes irte a las demás áreas. Sí. ¿Me explico? La educación, las artes, la economía, los negocios, la familia, etcétera. Pero ¿qué pasaría si realmente tuviéramos personas bien establecidas con una cultura de reino multiplicándose al mismo tiempo? Sí. De repente van a llegar 15, 20 personas a gobierno que le conocen a Dios con convicciones firmes. Y que a su vez esas personas estando ahí, la idea es oye, que se discipulen a otros, que discipulen a exactamente. otros que ya están ahí también y demás. Sí. Como la levadura. Exacto. Y Que leuda la masa. si me lo permites, me gustaría a lo mejor, yo sé que dijiste que ya para cerrar, y ahora sí, ya para cerrar, me gustaría hacer un llamado, pero no de esos llamados en los que ponen pads, ¿verdad? En do, en el teclado. Es tecladista. Y que pase tecladista. No esa clase de llamado, sino un llamado a toda la iglesia. Y por iglesia me refiero a todas las personas que nos están viendo que se identifican como cristianos. Metodistas, evangélicos, bautistas, plurinominales, como si quieran denominar. Ve y discipula a alguien. Dedícale tu tiempo a enseñarle las verdades del evangelio y lo que Dios ha hecho en ti. No nada más para llenar una butaca más en la iglesia, sino para que la vida de esa persona tenga el reino de Dios. Y la cultura y la mentalidad de esa persona puede ser la mentalidad del reino, que es una mentalidad de esfuerzo, es una mentalidad de excelencia, es una mentalidad de amor, es una mentalidad de misericordia. Dedícale tiempo a una persona. No tienes que discipular miles, no tienes que discipular millones, no tienes que llenar un estadio. Lo único que tienes que hacer es dedicarle de tu tiempo a una persona para que esta persona pueda recibir de ti la cultura del reino y que esa persona pueda hacer una influencia positiva en donde esté. En su escuela, en su trabajo, en el gobierno, en las artes, en donde sea. Pero dedícale tiempo a la gente. Ve y haz discípulos, porque este es el mandamiento que Jesús nos dio. Claro, lo más importante es que se salven. Lo más importante es que su alma sea salva para que estén con Dios toda la eternidad. ¿No? Eso es obvio. Sin embargo, vamos a empezar a ver en el mundo un cambio y como iglesia vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Así es. Cuando le dediquemos tiempo a otros y cuando les enseñemos el reino. No nada más cuando digan, sí, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Qué bueno que hagan eso. Pero después, ¿qué? Tenemos que enseñarle a la gente la cultura del reino para que la cultura del reino se establezca primero en sus corazones y después en sus relaciones con otros y después en donde sea que estén. Colonias, trabajos, escuelas, gobierno, etc. Entonces ese es el llamado a la iglesia. No nada más ve y predica, sí. Ve y discipula. Ve y enséñale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida y las verdades del reino. Pues así terminamos nuestro episodio número 3. ¿Sí? Es el 3. Sí. Y pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Soy José Luis Gómez. Soy José Pablo Sánchez. Y estamos en Entre la Iglesia y el Estado.